Hola, ¿cómo están? Ahora en otro chispazo de información vamos a hablar acerca de los milagros. Este, por todas las culturas, religiones y dogmas se conoce el concepto del milagro, ¿no? Un milagro, ¿a qué conocemos como un milagro? Bueno, es un acto sobrenatural que puede referirse a muchas cosas, ¿no? Puede tener tema de salud, eh, del cuidado de la vida, situaciones que nosotros se escapan de nuestras manos en su totalidad, ¿no? Todos entendemos eso y entendemos que un milagro es un acto sobrenatural que va a beneficio de uno, ya sea en sanación o en protección o en cualquier sentido, puede ser muy variado en realidad, pero mucho se menciona acerca de la salud y de la sanación en algunos casos, ¿no? Sanaciones milagrosas, situaciones que escapan del entender humano o del entender la ciencia para poder explicar, ¿no? Antiguamente, antiguamente el concepto incluso de la misma lluvia también se consideraba como actos milagrosos, ¿no? Que con el tiempo obviamente se empezaba a tener más explicaciones acerca de por qué motivo sucede, bajo qué circunstancias ocurre, y dejó de tener un concepto más milagroso, más místico, y pasó a ser un poco más de ciencia. ¿Con esto qué cosa quiere decir? De que el milagro de por sí bueno, es una consecuencia real de una situación no necesariamente muy mística, sino tiene una conciencia o un concepto más de ciencia que se puede explicar. Pero, ¿a dónde voy con esto acá? De por sí el concepto del milagro como tal, según algunos escritos y algunos conceptos que el mismo Jesús menciona, no en la Biblia obviamente, pero el concepto del milagro no es verdadero, es decir, no existe en realidad el concepto de milagro como tal, no existen los milagros. Lo que sucede es básicamente nuestro deseo tan ferviente, tan intenso a que una situación ocurra a nuestro favor. En este caso sucede mucho con el tema de la salud, porque si ustedes se dan cuenta, recuerdan un poco, o hagan un poco de memoria. Muchas personas han visto o han ocurrido milagros a su entorno familiar, pero en base a una petición que supuestamente lo elevan en base a una oración. Eso no quiere decir que las oraciones no sean verdaderas o que no funcionen. La oración tiene un poder de por sí, que es un tema de autocomparación. Pero el milagro de por sí se desencadena en base a una petición que uno lanza supuestamente hacia el Dios. Si ustedes toman en conciencia de que cada enfermedad o cada situación que nosotros vivimos es por mutuo acuerdo o es por acuerdo de vidas, incluso las enfermedades, no tiene necesidad de Dios de interferir en ningún sentido, ya que es algo que tú en su momento lo planteaste y lo deseaste para algún crecimiento personal o por algún desarrollo de algún tipo. Por lo tanto, él no iba a interferir de alguna manera para poder cambiar esa situación, ya que intervendría con tu realidad o con tu destino. Pero ¿a qué atribuimos todos estos milagros aparentemente? Básicamente estos milagros tienen que ver con la atracción de uno mismo hacia que suceda algo sobrenatural. Por decir, en el acto de una madre intentando o deseando la sanación de su hijo. La madre en este caso con un deseo ferviente, una emoción que conlleva a ese pensamiento, lo carga de cierta energía y lo envía al cosmos. Lo que hace ella básicamente, más que pedir un milagro, está trayendo una realidad, pero una realidad hipercargada, hiperenergética, de tal forma que esa realidad se materializa a favor de la persona a la cual ella está transmitiendo la señal, a favor de una persona, a favor de un familiar o a favor de esa persona misma. De tal forma de que el aparente milagro sucede. Eso no quita, como menciono, que todo esto acá no tenga un misticismo o una falta de comprensión en muchos aspectos, pero el concepto como tal de que ese milagro aparentemente lo hace un Dios no es así. Él no interfiere porque, como menciono, estos acuerdos ya están planteados.
pero nosotros sí podemos cambiar esas realidades porque la petición viene de nosotros mismos. Lo que pasa es que no sabemos muchas veces cómo hacerlo. En esas personas que obran milagros o que aparentemente en base a una petición muy ferviente, ya sea con una oración extensa, una oración muy larga, con mucho deseo, con mucho sentimiento, con mucha emoción, porque realmente llega a esos casos en que la persona desea la sanación o para sí mismo o para alguien más, pero lo hace desde el fondo del corazón. O sea, no es simplemente un pensamiento, un deseo que tengas banal o superficial. No, ese es un sentimiento muy cargado de una energía muy fuerte. Y obviamente se transmite y te llega a la fuente, y la fuente como creadora y como te ayuda a hacer realidad los deseos y los pensamientos, finalmente sucede. Básicamente es eso. Cuando Jesús hacía sus sanaciones, las sanaciones grupales, las sanaciones comunales, por decirlo así, porque era mucha gente que sanaba, no tan simplemente se acercaba a un enfermo, o un leproso, o a un ciego, o algún tipo de enfermedad, no, hay muchas sanaciones que eran de muchos cientos de personas, cosas que no están registradas necesariamente en la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasaba en el caso de él? Básicamente en el caso de él era un deseo, un amor tan intenso que tenía hacia el prójimo, por el tipo de persona que era, que finalmente el deseo se realizaba, la sanación se daba por ese efecto. Pero en el caso de él había un tema aparte que era, él tiene sus ángeles, por decirlo así, que no eran ángeles. Eso quiere decir esto no quiere decir que no tenga relación con ángeles, o que no haya tenido contacto con ángeles, o que tenga algún tipo de relación con eso, ¿no? Lo que quiere decir es que los ángeles en ese momento que lo acompañaban eran seres de otros mundos, extraterrestres, que obviamente al comando, por decirlo así, al comando o a la petición misericordiosa de él, ocurrían las sanaciones. Y una consecuencia o un efecto que solía suceder era que el ambiente, los lugares, por ejemplo, si estaba en un campo, o dictando charla, o dictando algún tipo de conocimiento, y pasaba ese tipo de situaciones en las cuales requería o deseaba ayudar a una persona con un milagro, por decirlo así, con una sanación, lo que pasaba era que el ambiente se tornaba de color azul. Todo se tornaba de color azul, empezaba a llover incluso agua de color azul, y después de eso ocurría el milagro. Y no eran cualquier milagros, eran milagros que literalmente correspondían a regeneración celular, regeneración del cuerpo. Un hombre quemado, que estaba literalmente quemado totalmente, reponerse de la nada. Gente leprosa que volvía a tener la piel sana. No tan simplemente esos efectos de poder ver otra vez, o incluso personas que tenían problemas mentales, o problemas problemas mentales, poder nuevamente volver a la cordura, por decirlo así. Entonces eran unas sanaciones que no tenían que ver, no eran simplemente actos de un de una buena voluntad, sino intervenían con una tecnología, porque obviamente requerían de más para poder hacer, ¿no? Quizás ahora